Ay, hola, Hola, buenas tardes. hola, buenas tardes, ¿cómo están? Muy, muy bien. Me presento, yo soy Jimena Mercado Y yo soy Fátima Orozco. y somos de Tengo Opiniones, justo un pequeño programa creado para difundir la literatura. Sí, la verdad estamos un poco nerviosas. Yo a usted la conocí, bueno, ya tiene años que descubrí su poesía cuando iba en la prepa y creo que cambió toda mi experiencia, tanto como escritora y como lectora, ¿no? Entonces, ay, no sé, yo la admiro mucho. Muchas gracias, pues qué gusto encontrarnos. También les ofrezco una disculpa porque sé que esta reunión se postergó, ya llevamos creo que meses tratando de coincidir para encontrarnos y platicar, así que muchas gracias por la espera y gracias por sus palabras. Me da muchísimo gusto estar con ustedes aquí y platicar un ratito. Ay, no, se lo agradecemos muchísimo. Sabemos que usted, pues, tiene un montón de cosas que hacer. Claro. Y Bueno. pues, bueno, o sea, queríamos platicar un poco que no fuera tanto como una entrevista así formal, ¿no? Y vámonos todo a preguntas duras, bla, bla, bla. Y bueno, yo también soy de Oaxaca y ahorita vivo en la Ciudad de México también. Entonces me gustaría justo empezar hablando un poco sobre la migración, porque pues usted nació en Oaxaca y luego migró al norte del país y ahora vive, pues supongo, en la Ciudad de México también, ¿no? Por su trabajo. Entonces, ¿cómo afecta todo esto a su escritura y también pues a su propia experiencia personal de vida? Sí, oye, qué gusto saber que eres de Oaxaca también. Fíjate que la migración ha sido una forma de vida para mí, para mi familia. Yo efectivamente nazco en Oaxaca, en la Mixteca Alta, pero casi al primer año de vida, mis papás retornan a Baja California. De hecho, mi hermano mayor y la pequeñita nacieron en Baja California. Yo soy la única que nació en Oaxaca. Y el vivir en la frontera, creo yo que fue un parteaguas en mi vida, en mi obra, en mi trayectoria, porque también me enfrentó a un panorama en el que la población jornalera agrícola no era bien vista, en el que había mucha violencia laboral, también en el que era muy difícil sostener una identidad arraigada a tu lengua y a tu cultura en medio de ese lugar pues fronterizo de trabajo donde muchas veces el cuerpo se deshumaniza también, ¿no? Y la persona misma para poder aguantar estas largas jornadas de trabajo, de pizca de fresas, sobre todo de moras, de cherries. Entonces siento que esto fue muy contundente en mi vida, yo puedo decir que me marcó mucho mi forma de ser, pero también de lo que comencé a escribirlo. Yo comencé a escribir mucho sobre las experiencias migratorias y a dar talleres con niñas, niños que habían vivido experiencias de migración. Entonces, actualmente, digamos que la obra más reciente que tengo tiene que ver con digamos, pues, se podría decir trilogía, aunque realmente no es que tenga continuidad tal cual, sino más bien son tres libros que abordan estos prácticamente 7 años que yo viví en la frontera y un retorno que tuve hace no mucho y lo aborda un poco desde esta visión, ¿no? De una niña que pues que va con su familia, que pues no entiende mucho, ¿no? Todo el fenómeno migratorio, todo también la discriminación que hay en estos espacios. Y después ya como una mujer que regresa un poco cuestionándose, ¿no? Porque quizá en ciertos momentos se vivieron cosas de tal forma, ¿no? También, o sea, como desde esta mirada de alguien que se da cuenta que las cosas no suceden porque sí, ¿no? Que hay una enorme política también hacia los migrantes, también que hay una enorme red, ¿no? De crimen organizado en las fronteras que se sostiene también por corrupción y por un montón de cosas. Y justo eso de mi obra y creo que de alguna forma al vivir aquí en la Ciudad de México, yo llegué aquí cuando tenía 17 años, ahora voy a cumplir 34 y aunque no he vivido todos los años de forma continua, o sea, ha habido momentos en los que he vivido en Oaxaca, de hecho viví 2 años, casi a la mitad de la pandemia por allá con mi esposo, estuvimos viviendo. Entonces, pues sí me ha hecho como sentirme en un lugar que pues no es mi lugar realmente, ¿no? Me hace sentirme en un espacio en el que necesito
encontrar esos tiempos de silencio, de calma, para volver por lo menos en mente, por lo menos en recuerdo a mi pueblo, a mi casa, a mi familia. Entonces, la migración pues ha sido parte de mi vida, tampoco creo que se vaya a detener. La verdad es que tanto mi compañero de vida y yo no tenemos claro si esta es la ciudad en la que nos vamos a quedar. Eh, Ay, no ya, sé qué pasó. ya. Ay, no, perdón, creo que fue de este lado, pero sí. Pero sí, creo No que te preocupes. Sí, nos Pero bueno, comenta. era eso, ¿no? Era decirles que, pues que la migración ha sido parte fundamental de mi vida, porque así crecí, ¿no? Así crecí en una familia migrante. También hay otro tipo de migración que yo he transitado, que es la migración del lenguaje, ¿no? Ahorita estamos hablando en español, pero pues mi lengua primera es el mixteco, entonces me tocó migrar de un idioma a otro. También migrar en la forma de concebir, por ejemplo, la literatura y la poesía. En muchos de nuestros pueblos, por ejemplo, la literatura está muy ligada a lo ritual, ¿no? Entonces, la poesía se puede hacer en un momento en el que hay un entierro, una defunción. También se puede hacer cuando alguien está naciendo, pero también la poesía se hace ligada, por ejemplo, a la fiesta, pero también a lo solemne. No está desapartada del cuerpo y de cuestiones o prácticas, digamos, que tienen que ver con cuestiones sagradas. En cambio, en lo occidental, la poesía pareciera un momento muy en silencio, una obra muy como de individual, de contemplación. pronto con ciertos temas solamente. Entonces también fue esa migración de entender cómo se hace literatura en otros cánones distintos, en este caso el canon pues occidental. Entonces como que me ha tocado atravesar varias migraciones y pues ahora de forma más reciente esta migración que estoy viviendo también de los espacios de trabajo, ¿no? Yo muchos años, a pesar de que he trabajado en bastantes instituciones, gran parte de mi vida ha sido pues ser freelance, ¿no? Estar como con en diferentes proyectos, no tener horarios, días estar súper saturada de trabajo, pero otros días no tener absolutamente nada más que irme a tirar a algún parque a leer. Pero bueno, desde hace un año, justo en esta semana yo cumplo un año en este cargo, que es la Coordinación Nacional de Literatura, pues cambió por completo mi vida, ¿no? Desde venir a una oficina, ir a un montón de reuniones, de pronto buscar alianzas con otras instituciones. Y también cambió mucho el entender que nos debemos a muchas comunidades literarias y por supuesto que pues en esta gestión mía pues le iba a dar mucha más importancia y relevancia a las escritoras, a las juventudes, a las comunidades afromexicanas, indígenas, que pues pienso que necesitamos muchos más espacios, ¿no? Sí, Este año totalmente. fue declarado Año de la Mujer Indígena, pero no basta, Sí. ¿no? Hace falta muchas Justo. cosas. Yo, haciendo un poco hincapié en lo que ya mencionó, quería preguntarle justo sobre su trabajo de traducción. Yo también vengo un poco de una familia que emigró por todas partes, un poco todo México, Estados Unidos, Canadá, Costa Rica, ¿no? Entonces, igual me costó mucho esta barrera del lenguaje. Y vemos, como usted ya mencionó, con la barrera del lenguaje, una barrera en la cosmovisión. La forma en la que la gente piensa cambia con la forma en la que hablan. Y yo quería hablarle justo la poesía es uno de los géneros más difíciles de traducir por la cosmovisión. ¿Cómo traduces algo que sientes que escribiste, no? Entonces, quería preguntarle, ¿cuál es la diferencia de usted traducir sus propios poemas del tsunami, creo Tú que, sabes. que es una variación del mixteco, ya me explicó a ti, a que alguien más los traduzca al inglés o al árabe, que pues sus libros han sido traducidos a muchos otros idiomas? Sí, bueno, para mí la traducción tiene que ver con una especie de creación de puentes, ¿no? Entre lenguas, entre culturas. O sea, nosotros, por ejemplo, sabemos de la obra de Dostoyevsky, de Tolstoy, gracias a que hay traductoras del ruso al español, ¿no? Y así nos llegaron esas primeras ediciones, ¿no? De su literatura en español. Lo mismo estoy pensando con, por ejemplo, cómo nos llega la literatura de Samay Camaño, que es una escritora quichua, ¿no? De Ecuador, pues nos llega también por una traducción que en este caso ella lo hace, ¿no? Y justo con eso quiero decir que quienes escribimos en una lengua originaria, no solo en México, sino yo estoy casi convencida que a nivel mundial hacemos las veces de ser nuestras propias traductoras, porque en lenguas como por ejemplo el inglés, el francés, el árabe, ya hay, digamos, esta
formación tanto profesional como literaria de traductoras y traductores. Pero en muchas de nuestras lenguas originarias, aquí en México y en otros lugares de Latinoamérica, que hubo mucho esta prohibición hacia hasta hacia hablar nuestros idiomas y mucho más escribirlos, leerlos, pues no hubo esta formación desde la educación básica escolarizada para aprender a escribir nuestros idiomas y desde ahí viene esta, digamos, esta deficiencia que hay de tener traductoras, traductores formados como traductores autónomos que puedan traducir la obra de alguien más. Eso también tiene que ver con que muchas de las lenguas originarias de México están apenas caminando hacia un tránsito de poder tener, por ejemplo, reglas gramaticales, de poder tener una estandarización de la lengua, de poder tener ya una, se le llama normalización de la lengua, ¿no? Que generen reglas para poder escribirla, así como los hay en el español, por ejemplo. Entonces, eso yo creo que vamos, estamos todavía, yo creo que ante unos 10 años más en los que el panorama va a seguir casi igual. Pero después yo confío mucho que después de esa década que vivamos, que es más o menos la década que tiene que ver con que salieron hace poquito muchas normas lingüísticas y se supone que en 10 años es como el periodo en el que una persona puede, más bien que una persona, que un pueblo puede como tener un proceso de lectoescritura en el aprendizaje, se puede extender. Entonces yo sí tengo mucha esperanza que estamos frente a un panorama en que en algunos años más vamos a poder tener personas traductoras formadas, escritoras, escritores que sepamos muy bien leer y escribir nuestra lengua, porque hay que decirlo, muchas hemos sido autodidactas, pero no hemos tenido como tal una formación escolarizada, por ejemplo, para aprender a escribir nuestros idiomas. Entonces, para mí el traducirme a mí misma tiene que ver con también ser muy disciplinada, ¿no? Y decir, aunque es mi obra, tengo casi, casi que hacer de cuenta que es de alguien más y con ese respeto acercarme a ella y decir, a ver, aquí no le puedo estar modificando tanto porque tengo que respetar, si el texto nace en mixteco, lo vamos a trasladar al español, pero trasladarlo lo más cercano, ¿no? Y viceversa. También la otra es que, bueno, ha habido ejercicios de personas que han traducido obra mía y la traducen del español, ¿no? Entonces, siempre pienso un poco en eso, ¿no? Bueno, yo no hablo ni escribo ni sé árabe, pero pienso qué es exactamente lo que les llega, ¿no? Porque por ejemplo, un poema que escribí en mixteco, si yo lo traduzco al español, ya hay digamos, ya hay una Perdió distancia. Y un sí, poco como teléfono exacto. descompuesto. Se va Y ta, ta, si ta, ta. esa persona la agarró del español y lo traduce al árabe, ya hay una distancia doble. Entonces, eso es lo que yo a veces digo, ¿qué es lo que exactamente le está llegando a la persona con esa traducción? Entonces, bueno, ojalá cada vez más podamos tener personas que lean la obra directamente en las lenguas. Yo creo que un gran frente es la literatura, ¿no? Seguir escribiendo, invitando a las personas a que escriban, a que se lean, pero también creo que hay una gran deuda desde el sistema educativo mexicano que tenemos, que no se ha resuelto y que no sé si se vaya a resolver en algún momento, que es cómo generamos espacios en los que las personas puedan ser formadas desde sus propios idiomas. A mí de pronto digo, ¿qué es lo que falta? Falta política pública, falta política educativa, falta voluntad, falta presupuesto, falta todo eso, pero también pienso que revisar experiencias de otros países que lograron hacer que el número de personas hablantes de sus diferentes idiomas se sostuvieran. O sea, hace poco conocí a una escritora Inú, ¿no? De Canadá, y me contaba un poco de las estrategias que hacen y que poco a poco va aumentando el número de personas hablantes de su idioma. Y decía, bueno, pues sí, Canadá pues es primer mundo, ¿no? Pero más allá de eso, o sea, más allá de esta inyección de recursos importantes que hay, ¿qué es exactamente lo que nos hace falta aquí en México? Y pienso que lo que nos hace falta es entrarle de lleno a un tema que tiene que ver con el racismo y la discriminación, de cómo entendemos el estatus de las lenguas, ¿no? Cómo entendemos la importancia de acercarnos o de aprender un idioma. Creo que ahorita nadie discute que el inglés es necesario, ¿no? Para pues casi la vida en general, pero no pasa lo mismo con las lenguas originarias, porque pareciera que las lenguas originarias pertenecen al pasado y que no tenemos mucho que mirar ahí. Yo creo que no, que tenemos o sea, tendríamos otra forma de entender el mundo si pudiéramos acercarnos a otros idiomas.
Sí, claro. Sí, Y hablando sobre cómo compartir estos espacios donde se puede hablar con sus propias lenguas y también cómo enseñar, impulsar y esto, me gustaría que nos platicara sobre, bueno, usted va a estar en la FIL Guadalajara en los salones de poesía, entonces, ¿cómo surge esto? ¿Qué es lo que le gustaría presentar o compartir en los salones de poesía? Jimena y yo hemos ya ido a estos y creo que es una experiencia muy íntima y que te brinda tanto como escritor y lector, un acercamiento diferente, ¿no? En el que puedes comprender más a profundidad por qué se escribe lo que se escribe y cómo lo están escribiendo. Entonces, pues me gustaría saber un poco de esto, de esta oportunidad que tiene y pues eso. Sí, pues la verdad es que estoy muy contenta, muy agradecida también de que me hayan invitado a la FIL Guadalajara por la importancia que tiene y también porque la primera vez que yo fui a la FIL fue en el 2022, me parece, y fue justo para presentar Dorsal. No, me llevó el Fondo de Cultura Económica, entonces presenté Dorsal. Eso fue en el 2022, o sea, 3 años después estoy regresando a la FIL Guadalajara y ahora regreso con Sonar, que está Sí, publicado por la UNAM en la colección El Ala del Tigre y que justo me da mucha emoción y o sea, como que me conmueve mucho porque Dorsal y Sonar forman parte de estos tres libros, ¿no? Que sí, hablan sobre la frontera en la que me tocó vivir y que ambos se estén presentando en el Salón de la Poesía para mí es un mensaje no de mi obra en particular, no de Nadia López García, sino tiene que ver con un mensaje de que este salón teniendo el prestigio que tiene, o sea, con las personas que han leído ahí, que se haya invitado a dos poemarios, uno donde se hablaba abiertamente, por ejemplo, de la violencia hacia las personas trans, donde sí, se hablaba de la migración, del tráfico de órganos, que se esté invitando para que se escuche esa poesía, que quizás se podría catalogar en algún momento como una poesía más de tipo de denuncia, para mí yo lo celebro mucho y que ahora se esté invitando a Sonar, que Sonar es este segundo momento, digamos, de hablar de la frontera y que aborda un tema muy, para mí muy difícil, que es sobre, pues, la vida de Alma Itzel, ¿no? Que, pues, fue una persona que, pues, fue de nuestra familia, ¿no? Que nunca entendimos, más bien nunca pudimos leer todas las llamadas de auxilio que hizo en su momento y que yo misma decía, ¿cómo es posible que nos movamos denunciando cosas, siendo como construyendo espacios audibles para las mujeres y que a veces en nuestras propias casas no detectemos que estén ocurriendo cosas tan graves y tan dolorosas? Entonces este libro está dedicado a ella. Y habla justo también como de todas estas violencias que nos heredamos de generación en generación. Yo creo que para nadie es oculto que nacer mujer en este país sí implica muchas cosas, ¿no? O sea, creo que mucho se habla de la igualdad, de que ahora ya podemos decidir si nos casamos o no, si estudiamos o no, hay mujeres en puestos, digamos, importantes, pero la verdad es que hay que decirlo que es un grupito así de las que quizá logramos tener estos espacios, pero la enorme población en nuestro país eh, todavía incluso estas decisiones de si te casas o no, si estudias o no, todavía ni siquiera se toman con esta voz propia y eso ocurre a lo largo y ancho del país, ¿no? Entonces, hablar de pues este feminicidio, ¿no? De Alma Itzel y hablar de toda esta violencia que fue generada, digamos, de generación en generación en este espacio como el Salón de la Poesía, yo digo qué bueno que se esté abriendo para hablar de estas temáticas que por mucho tiempo fueron catalogadas como temáticas que quizá no eran poéticas, ¿no? O sea, ahora pienso mucho cuando empezó, por ejemplo, la escritura de Pizarnik, ¿no? Y te decían, es que es una mujer neurótica y solo escribe de lo que siente y no sé qué. Y hoy Pizarnik, o sea, no hay duda de quien la lea que es una tremendísima poeta y lo mismo con otras escritoras, ¿no? Entonces yo sí creo que estamos todavía frente a un cambio que va a ocurrir dentro del panorama literario mexicano y latinoamericano, y yo creo que de otro orden también, que necesitamos seguirnos preguntando cosas sobre la poesía, sobre la escritura, ¿para qué sirve escribir? ¿Por qué escribimos? O sea, yo misma me he preguntado, ¿no? Si en vez de escribir me meto a estudiar, que ya lo había hecho, ¿no? Y lo pausé, me meto a estudiar derecho, ¿no? Y quizá ahí sí puedo hacer algo más que escribir un poema, pero también creo que ante estos tiempos
quizá lo que sí nos queda enteramente nuestro es esa posibilidad de la palabra, ¿no? Y esa posibilidad de la palabra tiene que ver exactamente con la literatura, porque la literatura, aunque se diga que no, sí es profundamente política, ¿no? Entonces hay que tomarla así, no hay que tener miedo de decir que la literatura es política. Yo Claro, creo es que que es eso, o sea, ¿qué lees? ¿En dónde lees? ¿Desde cuándo lees? Y con la pregunta de qué lees no me refiero solo a libros, ¿no? Me refiero a qué lees en la vida en general. Entonces, algo que a mí me interesa mucho en la vida y en este trabajo es mucho el diálogo justo con las juventudes, ¿no? También creo que de pronto, por ejemplo, a mí no me toca ser la coordinadora más joven hasta ahorita. Ojalá cuando yo ya me vaya de este lugar llegue alguien mucho más joven que yo, ¿no? Ojalá que sí, porque yo creo que la edad jamás debe estar en un cuestionamiento sobre la capacidad de cualquier persona, ¿no? Entonces, sí, creo que de pronto a las escritoras nos toca demostrar muchas cosas, demostrar que somos capaces, demostrar que somos inteligentes, que sabemos de algún tema, cosas que quizás si fuéramos varones no nos tuviera que no sí. tuviéramos que demostrarlo, ¿no? Entonces, yo sí creo que es importante ser incómodas, ¿no? Dentro de los espacios, ¿no? Yo estoy casada con un hombre muy joven, ¿no? Que él también ahora está en un espacio, ¿no? Pues de derecho y de justicia y demás. Y justo en las mañanas, sí, que es nuestro momento de desayunar juntos y platicar, ponernos al día de lo que vivimos el día anterior, platicábamos justo, ¿no? Que qué importante qué importante es ser incómodos, ¿no? Y ser incómodas. Qué importante es hacer esas grietas que son Ocupar necesarias. espacios. Exacto. Yo luego les digo, piensen mucho seguramente han visto, ¿no? En el piso o en las paredes cuando de pronto descubren ahí una ramita o una flor Sí, y piensan eso, ¿no? Pensémonos así, pensémonos que este trabajo que ustedes están haciendo, esta difusión que hacen también he visto su TikTok, ¿no? Todo lo que ustedes hacen es eso, es buscar ser esa planta en medio de la pared, ¿no? Ujú. sí, sí, sí. Y a mí me gustaría, bueno, usted estudió como tal pedagogía, ¿no? Cuando viene pues a la Ciudad de México a estudiar en la UNAM. ¿Y cómo eso afecta a su escritura? Porque usted ha dado muchos talleres, como dice, trabaja mucho con infancias, ¿no? Justo su libro del tren, pues habla justo sobre infancias que migran y trabajar con ellos y todo esto. Entonces, ¿cómo cree que estudiar pedagogía realmente afecta a la escritura y cómo se enseña como la literatura, ¿no? ¿Cómo nos acercamos? Justo también por eso de que el IMBAL acaba de abrir como su convocatoria, ¿no? Para este diplomado, para enseñar a niños, niñas y jóvenes sobre la literatura. Fíjate que se está cortando un poquito, no sé si me trabé yo, pero yo las veo congeladas. ¿Sí me Ah, escuchan? Sí le escuchamos, pero igual como que le encontramos un poco, congelada. sí, Ahí está, ahí está. Creo que. Hola, hola. Ahí está. sí. Sí, sí. Nosotros sí le escuchamos, Y sí la vemos. ¿Sí? sí. Ok, vale. Como que, bueno. Mira, yo estudié pedagogía y quizá esto se escucha un poco extraño, pero estudié pedagogía porque yo no sabía que había una carrera que Tus datos. Ay, se fue otra vez. yo creo que es un poco el internet. Igual no sé si quieren, no sé, ¿se necesita video? Si no, tal vez podemos apagar el Ah, video. sí, Sí, sí. justo, A ver, justo. y yo Y así empiezo con el luego a audio. Ahí está. Creo que ahí está. A ver, Sí, yo creo que ahí ya nos vamos a escuchar mucho mejor. Sí, ok, súper bien. Sí la sí. escuchamos. Muy bien, les decía que yo estudié pedagogía porque justo no sabía que había otra carrera que tenía que ver directamente con la escritura. Yo me enteré de letras hispánicas hasta que estuve en la universidad, Sí, pero también estudié pedagogía porque, bueno, yo vengo de Oaxaca y, bueno, seguramente que la compañera que también es paisana sabrá que para muchos, el ser maestros, maestras, pues era la enorme cosa a la que uno podía llegar, ¿no? A la que uno podía aspirar tener una plaza, sí, ir a dar claro. clases, que te paguen tu quincena y bueno, todo lo que significa ser profesor, profesora. Entonces yo estudié mi carrera, digamos, sí, así pensando en ser una maestra, que bueno, que lo soy. Ahorita ya no, pues, pero muchos años di clases en la UAM Xochimilco sobre fomento a la lectura en un diplomado y en la UNAM.
sobre literatura indígena, justamente. Entonces, para mí, el hecho, digamos, de ya estar en la facultad y encontrarme que había estudios latinoamericanos, letras hispanoamericanas y demás, pues fue una belleza, pero no me cambié de carrera porque sí estoy convencida que la pedagogía tiene que ver directamente con la formación humana. Entonces, para mí la literatura también es formación, o sea, y no solo me refiero a cursos y talleres diplomados, sino me refiero al hecho de que una persona sepa que su palabra dicha o escrita, cantada, bailada, forma un corpus, digamos, epistemológico de la forma en la que ve la vida y el mundo, y eso es, por ejemplo, su ars poética, ¿no? Entonces, para mí no está despegada la pedagogía de la literatura. Y bueno, también tengo que decir que gracias a la pedagogía yo aprendí mucho sobre gestión, ¿no? Sobre gestión de proyectos, que es importantísimo para toda persona funcionaria pública aprender a gestionar recursos, proyectos, a poder generar planeaciones, programas. Entonces aquí en la coordinación, por ejemplo, tenemos un plan de trabajo, tenemos programas de trabajo, tenemos planeaciones, bueno, hasta presupuestos hay que saber hacer. Entonces, creo que eso para mí fue muy importante. Y la otra es que este diplomado que acaba de salir, que es el diplomado en formación literaria de niñas, niños y adolescentes, es un diplomado que yo estoy muy contenta porque es un diplomado único prácticamente en su tipo, no solo en México, sino me atrevo a decir que en toda América Latina, cuando lo estábamos organizando, planeando, pensándolo, buscamos qué experiencias había dentro del fomento a la lectura destinado a niñas y niños, adolescentes en México y en otros lugares, y vimos que mucho se concentraba en el tema de la mediación lectora. Pero decíamos, bueno, si hablamos de formación literaria, tendríamos que estar hablando de elaboración de recursos de lectura, de editoriales, de comunidades literarias. O sea, tendríamos que hablar de una cosa mucho más amplia que tiene que ver justo con el fomento a la lectura, que no solo es mediación, también es promoción, y bueno, hay que hacer muchas cosas alrededor de él. Entonces, con Rafael Cesa, que también si lo buscan es un gran, gran mediador de lectura, que muchos años trabajó en IBI México, el Universo de Letras, fue de los iniciadores del Programa Nacional de Salas de Lectura, pues él trabaja acá en la coordinación, organizamos este diplomado que es totalmente gratuito. Que de hecho no, creo que no lleva ni 2 horas y ya tenemos más de 500 postulaciones. Entonces, también eso era muy importante para mí, quitarle el precio a todo aquí en la coordinación. O sea que antes un diplomado costaba, no sé, 9,000 pesos, 9,300. Ahora es totalmente gratis porque es un derecho que todo el mundo tenemos de formarnos dentro de la literatura. Y bueno, me encantaría que pudiera haber lugar suficiente para todas, para todos, pero esperemos pronto tener otra edición de este diplomado que yo espero que ya haya llegado para quedarse y pueda replicarse posteriormente para quien no lo pueda tomar en esta ocasión, lo pueda tomar en lo posterior. Entonces, también para mí es importante como reconocer que esta coordinación tenía muy pocos, digamos, espacios dedicados a la formación literaria para niñas y niños y adolescentes, ¿no? Si no es que no había. Había algunas actividades como en el programa Leamos Juntas y Juntos, que es ir a bibliotecas, a escuelas, para tener algunas actividades de fomento a la lectura, pero como tal un espacio de formación de personas que van a trabajar a su vez con niñas y con niños, pues no existía. Sí, justo eso. Bueno, Fati está estudiando justo pedagogía aquí porque nos parece súper importante. Luego muchos se preguntan, ¿no? ¿Por qué no se lee en México? ¿No? Que ya para Sí, empezar es una pregunta. Pero falta, o sea, siento que la obligación de las juventudes a leer y enseñarles a leer a través del Mío Cid ujú, o Don Quijote, ¿no? Lo único que hace es alejar. Entonces creemos que, pues no solo esto, pero todo el trabajo que usted está haciendo ahorita como coordinadora del IMBAL es impresionante y ha abierto la puerta pues justo a muchos espacios y eventos a los que pues Fátima y yo no solo hemos asistido, pero justo lo comentábamos el otro día, cómo no habíamos visto en Bellas Artes estos eventos, como el sí, de las autoras afromexicanas, pero también el de que las poetas lean sus propios poemas en su, lengua pues indígena. literalmente en sus lenguas originarias, ¿no? Entonces, con eso un poco queríamos hacer la pregunta de ¿qué planes tiene a futuro o qué le gustaría hacer desde la posición en donde se encuentra ahorita en el IMBAL? ¿Qué, o sea, qué expectativas Ujú. tiene o igual con qué obstáculos se ha encontrado para hacer ciertos eventos?
Claro, mira, justo me encanta escuchar que han participado en algunas actividades de la coordinación. De hecho, para quienes nos escuchen, nosotros tenemos en promedio entre 35, 40, a veces hasta más actividades totalmente gratuitas de diferente formato, también diferentes temáticas. Y pues qué gusto saber que han acudido a alguna de ellas. Mm, no es nuestro. ¿No? En lenguas indígenas y el otro de escritoras negras afromexicanas. Y para mí era incluso grave, ¿sabes? Saber que no habían ocurrido antes, ¿no? Saber que no se habían dado así, que no, o sea, que a nadie se le había ocurrido hacerlo. Exacto, sí. Este, entonces, creo que qué bueno que se hizo y ojalá no sea solo un evento aislado y efímero, sino que pueda mantenerse y sostenerse en esta sala y aparte que sea gratuito, ¿no? O sea, prácticamente todos los eventos que ocurren en la sala principal del Palacio de Bellas Artes son con paga. Todos estos dos fueron totalmente gratuitos y yo espero que se mantengan así los próximos eventos que vamos a tener ahí. ¿Qué viene para la Coordinación Nacional de Literatura en el 2026? Pues bueno, se viene poder generar nuevas alianzas. Por ahí ya estamos, acabo de tener una reunión con el Centro de Cultura Digital, ¿no? Marcela, la conozco desde hace muchos años, tenemos muchas ganas de hacer algo juntas. Entonces, trabajando con ella, temas sobre literatura electrónica, inteligencia artificial, lenguas indígenas, territorios, nuevos diálogos y discursos. También, bueno, nosotros vamos a comenzar con una colaboración en televisión, aquí de la coordinación. Vamos a estar en Justicia TV, que se va a conocer como Pluralidad TV. También se viene toda una colaboración con la Fonoteca. Ahorita estamos esperando solo que terminemos los convenios que tiene que ver con todo el acervo que tiene la coordinación. Y bueno, nuestra temática para el 2026 son fronteras, futuros, son sobre todo la literatura latinoamericana, centroamericana y literatura chicana. Entonces, les invitamos a que estén muy atentas por allá a todas las actividades que vamos a tener, que bueno, desde ahorita ya estamos planeando enero y se viene muy bonito, así que ojalá puedan acompañarnos. Pues esperamos que sí, pues le agradecemos la verdad mucho que se haya tomado el tiempo para platicar, pues aunque sea un ratito con nosotras, porque pues justo sabemos que está ocupada con todos estos proyectos que se vienen, entonces le agradecemos muchísimo, muchísimo de verdad que haya podido platicar con nosotras y estamos pues muy contentas por esto, la verdad. Y a ver si la No, al vemos ahí por la FIL Guadalajara. Sí, al contrario, muchas gracias. Pues bueno, yo solo voy prácticamente un día y medio. De hecho, pedí un día de vacaciones para poder ir el viernes 5. Pues ojalá podamos encontrarnos por allá y saludarnos. Sí, mucho gusto y muchísimas, muchísimas gracias otra vez. No, a ustedes, un honor y qué gusto de conocernos y muchas gracias por la paciencia. Ay, no, no se preocupe. Gracias. Pues nos vemos, Nos vemos, gracias. muchas Bye, gracias. gracias. Hasta luego.